Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo número 1. Carta a los romanos, en su capítulo número 1, los versos del 24 al 27. Es la primera carta después del libro de los Hechos. Tenemos ahí la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 24 al verso 27. ¿Ya lo tenemos puesto de pie, mis hermanos? Romanos 1, del 24 al 27. Vamos a leerlo todos juntos. Es muy cortita, pero muy profunda la enseñanza de esta porción de la Escritura. Romanos 1, del 24 al 27. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. ¿Qué es esto? Ahí está. Ya cuando no sabemos usar la tecnología, ya estamos viejitos. Ya nos empiezan a decir viejitos. Ya solo sabe usar el WhatsApp, ¿no? Qué feo es cuando a uno lo quieren ofender utilizando la edad como algo para denostarlo, ¿no? Aquí ya solo sabe usar el Facebook. Bueno, estamos, hermanos, en el mes de junio. Estamos en el mes del orgullo. Pero, ¿cuál orgullo? ¿A qué se refiere esta expresión que tal vez hemos escuchado en la radio, he visto en la televisión o a través de las redes sociales? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque, ¿qué es lo que significa para nosotros como sociedad y como cristianos? Déjeme decir que tiene que ver más de lo que quisiéramos. Porque junio se ha designado arbitrariamente como el mes del orgullo LGBTQ y más. Anteriormente solo era el mes del orgullo gay, pero ahora, en su intención de ser más visibles e inclusivos, han añadido otras expresiones sexuales. Pero la gran pregunta de este día es: ¿cómo es que hemos llegado al punto en el que casi toda una sociedad celebra la homosexualidad y el transgenerismo? Durante la madrugada del 28 de junio, híjoles, ¿qué día se les ocurrió?, de 1969, en un bar neoyorquino, se llevó a cabo una redada policial, donde los allí presentes, en su infinita mayoría hombres homosexuales, fueron detenidos de manera arbitraria y violenta, violando sus derechos y sus libertades. A raíz de este evento, la entonces comunidad homosexual se organizó para protestar y hacerse notar ante una sociedad que, amén de estigmatizarlos, los segregaba y los mantenía en la oscuridad. Pero esas primeras manifestaciones de la comunidad gay, que entonces no se llamaban así, distaban mucho de lo que hoy vemos, o más bien no queremos ver: carros alegóricos, música estridente y principalmente hombres con poca o nula ropa. En lugar de eso, los manifestantes de esa primera marcha llevaban carteles, cantaban, gritaban consignas y saludaban a los presentes que se encontraban a su paso, los cuales, por cierto, se mostraban sorprendidos.
Pero estas expresiones fueron escalando, no solo en número de simpatizantes, sino que cada vez se volvieron más coloridas y más escandalosas. Para 1999, el presidente Clinton designó oficialmente el mes de junio como el mes del orgullo gay, pero además lésbico. Obama hizo lo propio y amplió el espectro de la inclusión, denominando a junio como el mes del orgullo LGBTIQ. Una nueva fiesta acababa de nacer. Pasó de ser una protesta reivindicatoria a ser un escaparate de inmoralidad y relajación de principios y valores. México, que se ha distinguido siempre por copiarle todo a los Estados Unidos, lamentablemente en lo malo, se ha unido a esta vorágine de apoyo, ya no a personas vulnerables ni víctimas de la violencia, sino en alentar estilos de vida contrarios a la moral de la mayoría de los mexicanos. Hoy en día, los otroras víctimas marginadas y reprimidas por su conducta sexual se han convertido en tiranos, queriendo ya no solo su validación de identidad, sino obligarnos a todos a estar de acuerdo en su manera de vivir. Jurídicamente no es un delito no estar de acuerdo con ellos, pero como vamos viendo las cosas, no tardará en llegar el día en el que sí sea un delito no apoyarlos y aplaudirles sus conductas inmorales. Pero esto no surgió con la modernidad, ni tampoco se ha consolidado con la posmodernidad, sino que la homosexualidad ha existido desde mucho tiempo atrás, lo cual no significa que sea válida, pero han pugnado siempre en la sociedad porque se les haga presentes, porque se les respete, pero también porque se les aplaude y apoye incondicionalmente. Pablo escribe a la iglesia de Roma, la cual no conoce personalmente, aunque conoce a algunos de sus integrantes. Y les escribe con propósitos muy claros. Quiere visitarlos para conocerlos. Quiere visitarlos para tener compañerismo y fortalecer lazos de hermandad. Pero la finalidad de Pablo de escribir y de conocer a la iglesia de Roma es que la iglesia le apoye financiera y espiritualmente para lograr ir a España y seguir su labor evangelística. Una manera de presentarse a los cristianos de Roma es a través de este espléndido escrito, este documento que tenemos hoy entre nuestras manos y conocemos como la Carta a los Romanos, la cual es considerada por algunos como el quinto evangelio de la salvación, porque a lo largo de las palabras de Pablo nos va desglosando precisamente el evangelio de la salvación. Y en su primera parte comienza describiendo cuál es la condición espiritual de todos los seres humanos. Y es precisamente ahí, en un fragmento de esta parte, donde yo quiero que hoy nosotros fijemos nuestra atención y descubramos una postura bíblico-teológica acerca de la homosexualidad. No vamos a hablar desde una perspectiva moralista, ni sociológica ni antropológica, sino bíblico-teológica, sobre este tema tan antiguo, pero que actualmente se está volviendo en un grave problema que se cierne como una amenaza sobre el cristianismo. En este breve fragmento encontraremos 3 elementos que desnudan a la homosexualidad en su plena realidad, totalmente alejado del discurso en donde dicen que ser gay es bueno, que ser gay es alegría y que ser gay es un orgullo. Vamos pues a la Escritura y develemos el velo del error ante esta conducta perniciosa que hoy la presentan como buena, inofensiva, natural y sana. Y el primer elemento que nos muestra el pasaje en relación al estilo de vida homosexual es que es consecuencia del abandono de Dios. La homosexualidad es el resultado de que Dios no está en ellos. ¿Cómo lo digo? Verso 24.
Dios los entregó a la inmundicia. Como decía hace un momento, el capítulo 1 de la carta a la iglesia de Roma, de parte de Pablo, tiene un contenido muy fuerte y muy duro, hermanos. Tan fuerte y tan duro es el contenido que uno de los principales predicadores de la historia, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, recomendaba leer este capítulo en lo privado y nunca exponerse en el público. Pero, ¿de qué trata este pasaje? Como para que alguien de un carácter tan fuerte como Spurgeon encargara semejante cosa, de la decadencia humana. Como ya dije, Pablo escribe a la iglesia de Roma que no conoce personalmente, nunca ha estado allí, pero tiene deseos de ir con motivos muy claros. Y a manera de presentación a los hermanos, Pablo les envía este documento lleno de teología en forma de una carta, con el que quiere contribuir al crecimiento espiritual y teológico de los creyentes en Roma. Versículo número 11. La iglesia de Roma está inmersa en un ambiente social, moral, religioso y político adverso a la fe cristiana, justo como nos encontramos nosotros. Tal vez por eso Pablo hace una de las declaraciones más alentadoras del Nuevo Testamento: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 16. Resulta imprescindible para un seguidor de Cristo saber que no tiene por qué achicarse en medio de una sociedad perversa y pervertida. No avergonzarse, porque al pecador no le avergüenza su conducta. Porque en el mismo Evangelio de Jesucristo es inherentemente poderoso para salvar del mal y del mal camino a todo aquel que cree en él, incluyendo a cualquier pagano arrepentido. El principio de la carta habla acerca de la condición espiritual del ser humano y de su necesidad de ser liberado del poder del pecado. Pero tal parece, según la descripción que hace Pablo, el ser humano no quiere ser salvado, porque en lugar de buscar a Dios y salir del agujero en el que se encuentra, se hunde cada vez más y más y más, no teniendo excusa alguna para justificar su conducta. Pero Dios, en su infinita bondad, siempre ha buscado manera de darse a conocer al ser humano y decir: ¡hey, humano, aquí estoy yo! Su creación y la razón, es decir, la mente que tenemos, son elementos que el Señor nos ha dado para que podamos descubrir la existencia de un Dios. Versículo 19 y versículo 20. Pero el ser humano, al ser necio y no querer cambiar su destino, cae en una espiral de decadencia cada vez mayor y mayor, y comienza por la rebelión hacia Dios. Verso 21, diciendo: no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar cosas necias sobre Dios. Versículo 21 de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. No quisieron adorarlo. El ser humano no quiere adorar a Dios ni darle gracias. ¿Eso qué refleja? Es un corazón rebelde. Recordando, hermanos, que la soberbia fue y ha sido el comienzo de todo nuestro extravío espiritual. Pero ese es el primer peldaño de la decadencia. El siguiente peldaño de la decadencia en la que cae el ser humano por su obstinación y su soberbia es la idolatría, cambiando la identidad de Dios. Verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para Dios, la idolatría es particularmente desagradable. Bueno, a Él le desagrada el pecado en general, pero de las prácticas del pecado, la idolatría es una de las que Dios más aborrece. Tan es así que esa fue la causa por la que Él trajo un juicio destructor y disciplinario sobre Israel y sobre Judá en el Antiguo Testamento. Pero ese es solo otro peldaño de la decadencia moral. El siguiente peldaño de la decadencia moral, debajo de la idolatría, está la inmundicia. Verso 24 de la Nueva Versión Internacional. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones,
que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos. Degradaron sus cuerpos, decidieron hacer su santa voluntad, o más bien su inmoral voluntad, con lo que Dios les había dado. Y si en eso pensamos que ya habíamos tocado fondo o ya estábamos muy mal, todavía existía el sótano de la decadencia. Y este es el peldaño más bajo al que puede llegar el ser humano, la perversión homosexual. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. E inmediatamente Pablo hace mención de la homosexualidad femenina. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. E inmediatamente después la homosexualidad masculina. También los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se descendieron en su lascivia, unos con otros. Versículo 27. El extinto psicólogo cristiano Tim LaHaye decía que cuando una sociedad llegaba a justificar a la homosexualidad como una forma natural de vida, es porque ya había caído lo más bajo posible en su decadencia. Lo que Pablo acaba de describirnos es precisamente la decadencia del ser humano cuando se aleja de Dios, poniendo a la conducta homosexual como lo más bajo de lo más bajo en el que una persona puede caer. Pero llegar a ese punto de decadencia no es un asunto del destino, de la suerte o del azar, sino es el resultado natural de alguien que no quiere algo con Dios. Esto echa por tierra el argumento de la cultura homosexual que afirma, es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. En lo que Dios sí puede participar en tu condición, pero de manera pasiva, es en la permisividad de tu conducta. Por eso Pablo dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando empieza con esta expresión, por eso, quiere decir que ha habido un proceso previo. Por eso Dios te entregó. Es decir, nos da la idea que es la consecuencia de acciones contrarias a la voluntad de Dios. Pero además, la palabra griega de la que traducen entregó, que es paradidomi, significa rendirse, entregarse o ceder. Otras versiones de la Biblia dice Dios los abandonó. Cuando nosotros estudiamos la palabra griega paradidomi, en donde dice, quiere decir que Dios se cansa, que Dios se harta, que Dios cede, que Dios renuncia y dice, ¿sabes qué? Ya haz lo que quieras. Por eso se dice que Dios los abandona, porque eso que Dios los deja que tomen y que tomen la decisión que quieran, pero vivan con el resultado de esas decisiones. Él decide ya no participar de ninguna manera con ese tipo de personas, porque en su descenso moral, lo único que han demostrado es que no quieren saber nada de Dios, no quieren ajustarse al diseño de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues ya déjenlos que hagan lo que quieran, los abandona, los deja a la buena, los deja en su camino. Por eso dice, Dios los entregó. No es que Dios Dios lo haga en ellos, sino Dios les permite que lo haga, en un acto pasivo diciendo, eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán. Es como dice el libro del profeta Oseas, refiriéndose a Efraín, cuando dice, Efraín es dado a los ídolos, pues déjalo. Oseas capítulo 4, versículo 17. Del mismo modo, si hay personas que involucionan espiritual y moralmente desde la rebelión hasta la perversión, es el resultado de que Dios los ha dejado, de que Dios los ha abandonado, de que Dios ya no está interesado en influir de alguna manera en su vida. Pero ¿saben qué es lo peor de este asunto? ¿Qué es lo más trágico y dramático del caso? Es que no se dan cuenta, es que están tan inconscientes, han perdido la sensibilidad de las cosas que creen que existe un ser en los cielos que puede mirar con agrado lo que están haciendo. Pero a la luz de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué es? Nos está diciendo, pues Dios los entregó, Dios los dejó que lo hicieran, no como permitiéndosele con su anuencia o con su venia o con buenos ojos, sino simplemente como en un abandono y con un olvido. Ya déjenlos que hagan lo que quieran. Y por eso se dice que los abandonó a que hicieran lo que quisieran.
La segunda cosa que nos dice el pasaje en relación del estilo de moda de vida homosexual no es solamente que es el resultado del abandono de Dios, sino que es un acto que va en contra de la naturaleza que Dios le dio. Versículo 26 dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. A veces no me meto en problemas aquí, porque vamos a tratar de hacer un poquito de metafísica. No soy muy bueno en ese asunto, pero vamos a ver. En la ciudad de Roma, donde se ubica la iglesia cristiana a la que Pablo escribe, la homosexualidad era totalmente aceptada por la sociedad. Por algunos 200 años, algunos hombres que gobernaban el imperio practicaban abiertamente el estilo de vida homosexual, incluso con niños. Lo que hoy en día todavía no se llegan a detener, que yo no dudo que en un futuro medianamente próximo suceda, en Roma algunos gobernantes practicaban el estilo de moda homosexual con los niños. Había regulación de la prostitución masculina porque los prostitutos, por así llamarlos, pagaban impuestos por su actividad, lo cual convertía al Estado en responsable de ellos y les proveía de días feriados para que descansaran. Decían, pues los viernes no trabajan, así como los de los mercados no trabajan los martes. Ellos decían, ustedes no pueden vender la caricia los tal día. El matrimonio homoparental no es algo nuevo, era reconocido en la antigua Roma. Inclusive el emperador Nerón tomó a un jovencito llamado Sporus como su esposo, lo castró y lo presentó como su esposa, llevándolo al palacio en medio de una impresionante procesión. Tiempo después, el mismo Nerón se volvió a casar con otro hombre, solo que ahora el rol de esposa lo desempeñaba el mismo emperador. Este era el ambiente que rodeaba la fe cristiana en ese tiempo en la ciudad de Roma, y hoy en día también. Ya descubrimos que la conducta homosexual es el resultado del abandono de Dios. Dios los dejó que hicieran lo que les pegara la gana, asumiendo las consecuencias de sus actos. En ese acto, hermanos, las personas pierden todo sentido de la vergüenza y la sensibilidad, y se justifican unos a otros diciendo y argumentando cosas con las que únicamente ellos se convencen y con las que ellos únicamente se sienten bien. Pero lo segundo que nos dice el pasaje es que esto va más allá de lo que una comunidad diga. Este estilo de vida es contrario a la naturaleza del individuo, los despersonaliza. Pablo hace referencia a la homosexualidad tanto femenina como masculina, pero en ambos casos la situación es la misma. Pablo dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es curioso, pero Pablo en los textos originales o en su intención no utilizó los términos mujeres y hombres, sino utilizó las palabras hembras y machos, refiriéndose a ellos como animales. ¿Ven lo fuerte del asunto? Por eso Spurgeon solicitaba que este pasaje no se leyera ni se expusiera en público, y menos en las iglesias. Algunos biblistas dicen que el uso de los términos machos o hembras en esta parte de la carta obedece a que quienes así son o quienes así se comportan están dejando de ser seres pensantes contrarios a su naturaleza y guiándose únicamente por sus instintos, yendo en contra de la naturaleza que Dios les dio como seres humanos. Para tratar de entender un poco más esto, la conducta homosexual, que es contra naturaleza, dicen que hay que explicarlo más bien filosóficamente que biológicamente. Aristóteles, que era un gran pensador griego, definía a la naturaleza como la esencia del ser humano. Es lo que nos hace ser lo que somos. Yo soy persona y esa es mi naturaleza. Este es un atril y esa es su naturaleza. Este es el piso y esa es su naturaleza. Y él le llama naturaleza primera. No podemos cambiarla. No podemos ir en contra de ella. Si el viento es viento, porque esa es su naturaleza. Si el árbol es árbol y es verde de su parte del follaje y café en su tronco, esa es su naturaleza primera y no podemos cambiarlas. Lo mismo sucede, hermanos, lo mismo sucede con la conducta.
Existen dos maneras de definir al ser humano. La primera, a través de sus operaciones, es decir, a través de sus actos, sus acciones o sus pensamientos. Esa es una manera, a través de sus operaciones. En el caso de un homosexual, él sabe que biológicamente es un varón, pero sus actos y sus pensamientos le pueden decir lo contrario. Sus pensamientos le pueden decir, pues sí, yo fui creado con esta naturaleza masculina y varonil, pero mis operaciones mentales me dicen que yo soy otra cosa. ¿Cómo le hago? Estoy en una completa confusión. Mis operaciones me dicen lo contrario de lo que mi biología me dice. Y entonces caen en una terrible lucha y terminan aceptándose porque sus ideas, por lo que sus ideas, sus sentimientos y sus acciones les dictan. Y si a eso le aunamos lo que un ambiente propicio le incita a hacer, termina diciendo, pues sí, nací en el cuerpo equivocado, porque mis operaciones, es decir, lo que yo hago, me dicen otra cosa distinta. Esa es una manera de definir o de describir al ser humano. Pero la segunda manera de definir la identidad del ser humano es por su naturaleza, por lo que es, como lo dice Aristóteles. Aquí el individuo se asume por cómo es y no por lo que siente, ni por lo que piensa, ni por lo que le dicen los demás, sino por lo que es. Si yo nací y me veo en un espejo y biológicamente y anatómicamente y fenotípicamente me dicen mis sentidos que yo soy un varón, entonces yo tengo que sujetar mis operaciones a lo que me dice mi realidad y mi naturaleza. Si yo en el espejo me veo y tengo por naturaleza un cuerpo de mujer, yo tengo que sujetar mis operaciones, mis pensamientos, mis sentimientos y mis sensaciones a lo que mi realidad y mi naturaleza me dictan. Y esto es difícil, pero esa es lo mejor. Vamos a tratar de ponerlo de una manera más sencilla. Un hombre, ¿por qué es hombre? ¿Por lo que hace o por lo que es? Una mujer es mujer, ¿por qué? ¿Por lo que es o por lo que hace? ¿Se dan cuenta cómo la sociedad ha confundido esto? Porque la gente hoy dice, no, tú eres mujer por lo que haces y no por lo que es. Entonces yo me puedo poner hoy un vestido y yo puedo decir, ya soy una mujer. Estaría yo dejándome definir por mis operaciones, pero no por mi naturaleza. Pero si aun cuando yo tuviera esos pensamientos y esas ideas y esas emociones y esas sensaciones, pero yo digo, caray, y además creo en Dios, Dios me hizo así, ¿por qué me debo dejar guiar? ¿Por mis operaciones o por mi naturaleza? Por mi naturaleza. Hermanos, ustedes acaban de hacer metafísica y yo también. O sea, quiere decir que hemos profundizado en el pensamiento más allá de lo biológico, porque muchas veces el argumento es decir, pues es que si Dios te hizo hombre, eres hombre, y si Dios te hizo mujer, pues ya, eso es muy simple, eso es muy dogmático. Pero hoy acabamos de descubrir una forma más profunda de poder definir esto. Dios nos dio esa naturaleza y Dios no se equivoca. Si para nosotros la Biblia es una norma de fe y de autoridad, nosotros tenemos que aceptar esa norma de fe y autoridad, yendo aún en contra de nuestras operaciones, yendo en contra de lo que nuestro interior nos está diciendo. Dios nos dio esa naturaleza y no debemos ceder a lo que los impulsos o el ambiente me instigue a hacer. Por eso, yo creo que Pablo sabía de estas cosas y se atreve a decir que tanto el hombre como la mujer que han caído en esta decadencia moral ante Dios, están actuando en contra de una naturaleza inherente, de una naturaleza que no se pueden quitar. No importa que se pongan o que se quiten en su exterior, ellos en esencia, en su naturaleza, son lo que Dios quiso que fueran. Se podrán poner implantes, se podrán poner pestañas, se podrán poner bigote, se podrán poner hormonas para que se vean de lo que ustedes quieran, podrán sentir atracción por otras personas de su misma identidad sexual, pero eso es lo que no importa. Lo que importa es tu naturaleza. ¿Y cuándo recibimos esta naturaleza? Cuando el Señor nos creó. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al
A imagen de Dios los creó, varón y hembras los creó. Y esto, hermanos, es un regalo inimaginable. Primero, porque Dios compartió con nosotros su imagen y su semejanza, pero también nos dio una identidad, a unos como hombres y a otros como mujeres. Y ser hombre o ser mujer es algo que no se puede cambiar, ni interna ni exteriormente, porque Dios nos hizo para complementarnos y no para competir. Pensar y actuar distinto a esto es ir en contra de la naturaleza. A la gente que apoya a la entelequia de la comunidad LGBT, dicen que no podemos hablar de normalidad diciendo, es que tú eres normal y yo soy normal y tú eres anormal. Y en parte tienen razón. Pero cuando hablamos de naturaleza, ellos no tienen argumento para decir, es que esa es tu naturaleza primera y esa no la puedes cambiar. Ellos podrán decir lo que quieran y dejarse llevar por la subjetividad de sus operaciones. Es que yo siento, es que yo me imagino, es que yo supongo, pero la argumentación se basa en subjetividades de sus operaciones y no en la naturaleza primera que Dios nos dio cuando nos creó. La tercera cosa que nos dice el pasaje en relación al estilo de vida homosexual, y creo que para esto no necesitamos una gran profundidad, es que el estilo de vida homosexual es pecado. Versículo 27 dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hace unas semanas meditamos sobre la soberbia y descubrimos que era mucho más allá que una mala actitud ante la vida. Fue el origen de todos nuestros males, porque fue la soberbia lo que dio origen al pecado que tanto nos agobia. Primero fue Satanás quien, siendo un ángel guardián perfecto en belleza y sabiduría, se atrevió a ambicionar más de lo que ya poseía. Quiso ser como Dios, lo que le trajo terribles consecuencias, como la pérdida de todos esos beneficios, amén de ser alejado de la misma presencia del Señor. Pero no conforme con esto, en el Edén, Él persuadió a nuestros primeros padres a hacer lo mismo que Él hizo, a actuar en rebeldía e independencia de Dios, diciéndoles que podían llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Las consecuencias fueron casi las mismas que las de Él. Y desde entonces, hermanos, el ser humano ha tenido que lidiar con este problema llamado pecado. Pero ¿por qué les recuerdo esto, hermanos? Pablo nos habla en este fragmento de su carta a la iglesia de Roma que Dios no nos ha dejado del todo. Dios no nos ha abandonado, sino que ha buscado hacerse manifiesto a nosotros, primero a través de todo lo creado, versículo 20. Pero ha sido la dureza de nuestro corazón y la cerrazón de nuestra mente lo que nos ha llevado como sociedad a estar como estamos. Y en lugar de decirle sí a Dios, el ser humano ha persistido en su misma soberbia, lo que le ha llevado a perderlo todo, siendo lo más importante su dignidad delante de Dios. Verso 21 dice, y se envaneció en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. La necia actitud del ser humano, como ya lo dije, lo ha puesto en esta espiral descendente de pecado, siendo la homosexualidad el peldaño más bajo de todos. Me llama la atención que el líder de la Iglesia Católica Romana diga que la homosexualidad no es un delito, aunque sí es un pecado. Y tiene parte de razón. Ser homosexual no es un delito. Y una persona homosexual no debe ser tratado como un delincuente. No se le debe quitar ningún derecho, ni discriminarlo por ninguna causa. Pero a lo que voy es que me parece que Pancho quiere minimizar las cosas, haciendo ver que la ley de los hombres es más grave que la ley de Dios. Es decir, que violar la ley de los hombres es más grave que violar la ley de Dios. Él siempre ha buscado ser un pontífice amigable y caerle bien a todos, incluso a costa de sus propios principios cristianos. Porque ser pecador, hermanos, es más grave que ser un delincuente. ¿De qué le valdría a las personas la comparación? Valga la comparación. ¿De qué le valdría a la persona que todas las cortes del mundo
no lo criminalizaran por ser homosexual, pero sí el trono de Dios, sí la justicia de Dios. O sea, él está diciendo, no hay problema, o sea, ser homosexual no es delito, es pecado, pero no es delito. Y yo digo, ay, qué bueno, o sea, mi alma queda tranquila. O sea, qué bueno que no hay un tribunal humano que sancione la homosexualidad, ¿verdad? Qué bueno. Pero lo que se le olvida a Pancho es que realmente hay una justicia divina, el trono de Dios. Y en ese trono de Dios, hermanos, a los ojos del gran juez, justo y amoroso, esa conducta es pecado. Hoy día es muy mal visto por los progresistas decir que la condición homosexual y cualquiera de sus variantes son pecado. Incluso están legislando, si ustedes recuerdan, hace algunos meses yo prediqué acerca de cómo algunos legisladores están, valga la redundancia, legislando para que los púlpitos de las iglesias sean censurados y sancionados por decir lo que es una verdad incómoda. Pero para nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia es una norma de autoridad. Y ahí nos dice que ellos fueron, ¿qué? En su extravío, versículo 27. ¿Qué significa la palabra y el concepto pecado? Fallar en el blanco, errar en el blanco. Es estar totalmente fuera del propósito por el cual Dios nos creó. Eso significa, en esencia, la palabra pecado. Alguien que vive, piensa, actúa distinto a la naturaleza y al propósito que Dios le dio. Peca, vive errado, equivocado y tiene una vida fallida que le trae serias consecuencias. Eso es pecado. Muchos lo ven desde una perspectiva únicamente moralista, diciendo, es que lo está señalando con algo feo. Pues es que el pecado es algo feo, pero más que feo es grave y es peligroso, porque está en juego, ¿qué? No su reputación, que ya de por sí anda por los suelos, sino su destino eterno. ¿A dónde irá a pasar la eternidad esta persona? Que aunque disfrutara de todos los placeres del mundo, pasará su eternidad en el infierno, alejado de Dios. Pocas veces se habla del destino de las personas homosexuales, porque decirlo, hermanos, se considera un discurso de odio. Y para maquillarlo, hermanos, para maquillarlos, secuestraron la palabra gay, que significa alegría. Es decir, ya casi no se utiliza el concepto homosexual, sino gay. Y transmiten una falsa idea de que lo gay, todo está bien, todo es alegría, todo es dicha y todo es felicidad. Pero no es así. Contrario a lo que desea cualquier persona, una persona homosexual vive atormentada interiormente, aunque no lo diga, porque obviamente son tan soberbios, tan arrogantes y tan altivos, que no se van a colocar nuevamente en esa posición de vulnerabilidad que según ellos les trajo tantos problemas, pero en el fondo viven atormentados. ¿Saben por qué? Porque su naturaleza les grita todos los días qué es lo que son y en qué dirección equivocada van. La vida promedio de muchos homosexuales es corta. Es corta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay homosexuales honorables, porque tampoco vamos a meter a todos en el mismo costal. Yo, por ejemplo, sigo en Twitter a una persona que es homosexual, pero es célibe, y él dice, yo admito mi homosexualidad, sé que está mal delante de Dios, pero vivo en castidad y ajustando mi naturaleza a los propósitos de Dios. Yo dije, bueno, ahora sí que como en todo, hay calidades, ¿no? Pero la mayoría de los homosexuales, hermanos, llevan una vida de excesos que les cobran factura a sus cuerpos en su salud. Sufren depresión y experimentan sentimientos suicidas. Es probable que por eso Pablo diga, reciben en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es una maldición que salga de mi mente, no es un deseo que surja de mi corazón. No, es una realidad, es una consecuencia natural. Recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si yo voy por la calle y veo un cable de alta tensión pelado, es decir, sin el recubrimiento plástico que debe llevar,
pero además de eso un letrero que dice: peligro, no lo toque, no se acerque, no tenga contacto con él. Pero aún así yo, en mi extravío, en mi necedad, en mi arrogancia, en mi obstinación, yo digo: eso solo le ocurre a los idiotas. Y yo dije: yo voy a demostrar que es mentira, y voy a agarrar el cable de electricidad. ¿Qué voy a recibir? La de retribución debida a mi error, a mi pecado, a mi fallo. Versículo 27. No puedo culpar a la sociedad heterosexual, al cristianismo, a Dios, a mis padres, de las consecuencias que yo estoy viviendo, si yo mismo en mi estupidez no hago caso de las advertencias que me están dando. ¿Sabe? La comunidad homosexual cree que su principal enemigo es el mundo conservador, el cristianismo y los heterosexuales, pero no es así. Su principal enemigo son ellos mismos. Y ellos mismos son responsables. Como decía hace un rato, no quiero estigmatizar a nadie, pero muchos son soberbios, altivos y arrogantes ante la vida, creyendo que merecen más de lo que ya tienen. A principio de la era moderna, ya no querían ser víctimas de los odios de algunos, y tenían razón. Nadie tenía derecho a maltratarlos, a violentarlos, o inclusive a quitarles la vida por como son. Pero el problema es que han escalado al punto de que ahora quieren no solo que la sociedad en su conjunto los reconozca y los deje tranquilos, sino que ahora nos inclinemos ante ellos y les aplaudamos. Ya no son un grupo vulnerable, ya no son víctimas. Al contrario, decía yo al principio, son unos tiranos enfermos del pecado de la soberbia. Solo basta mirar el apoyo que tienen. Vean ustedes cómo los bancos ponen sus banderitas de colores, cómo las empresas transnacionales ponen sus banderitas de colores, cómo las industrias del cine ponen sus banderitas de colores, cómo los gobiernos ponen sus banderitas de colores, cómo la educación, las universidades ponen sus banderitas de colores. Yo quisiera preguntar, ¿grupo vulnerable? Hermanos, la semana anterior hablamos de la iglesia perseguida, y hablamos y podemos encontrar noticias de personas que mueren a razón de su fe. Yo nunca he visto a Banamex poner una banderita a favor de la iglesia perseguida. Yo nunca he visto a Paramount, este canal de televisión, poner una banderita a favor de los cristianos perseguidos en África. Nunca lo he visto. La comunidad homosexual ya no es una comunidad vulnerable. Basta mirar el apoyo que tienen gobiernos, personalidades, empresas, bancos, organizaciones a nivel mundial. Pero con todo, al igual que cualquier otro, necesitan arrepentirse de su pecado. Necesitan a Jesucristo y el nuevo nacimiento, o de lo contrario, seguirán y morirán en su pecado. Y eso no es un deseo, es la descripción de una consecuencia natural. Junio es el mes del orgullo, así reza el eslogan, pero ignoran las palabras de San Agustín, que dice que fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios. No es de cristianos odiar a alguien, no es de cristiano quitarle un derecho a otro, como derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud. No es de cristianos atentar en contra de la vida de otro que piensa distinto. Pero las personas con un estilo de vida gay o homosexual, como cualquier otra, necesitan de Cristo. Necesitan un encuentro con Jesús para ser salvos. No necesitan ministerios especiales, porque eso también los ha empoderado. Necesitan ser tratados como personas necesitadas del amor de Dios. Nunca hagamos alusión a su estilo de vida cuando hablemos con ellos. Mejor hablemosles de Jesús, hablemosles de Cristo.
porque su corazón tiene un agujero en forma de Jesús que solo Jesús puede llenar en sus vidas. ¿Para qué? Para que obtengan el regalo de la vida eterna y se revierta esta espiral de decadencia que hay en sus vidas. Aunque Dios los dejó a la buena, así Dios también quiere atraerlos a su familia. Dios quiere revertir todo el daño que en cierta manera también ellos mismos han contribuido en hacerse para hacernos parte de su familia. Como pueden darse cuenta, aunque junio es el mes del orgullo, la verdad no tienen nada de qué sentirse orgullosos. Al contrario, en humildad alcanzarían más, sobre todo el perdón de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora de la tarde agradecemos que nos des el don de poder escuchar la exposición de tu palabra. Queremos rogarte en esta hora, bendito Dios, que esta que es más cortante que toda espada de dos filos pueda no solamente clarificarnos nuestros pensamientos en relación de este tema tan importante, sino de proveernos de herramientas, Señor, para acercarnos a este sector de nuestra sociedad que tanto te necesita y que muchas veces les rehuimos en el sentido de que a veces son personas difíciles, pero igual que cualquiera de nosotros, Señor, en otro momento estuvimos en la condición de ser necesitados de ti. Habilita, Señor, nuestras vidas y abre amorosamente nuestros labios, y más que emitir un juicio, podamos emitir un mensaje de amor, de salvación, de cambio, de transformación, de reconciliación con un Dios que nos ama y que nos ama. Gracias, Señor, porque nos permites cada día saber un poquito más acerca de tu palabra y recibir bendición de tu parte y crecer espiritualmente, Señor, en los asuntos de tu reino. Bendice a tu iglesia, Señor, en todo lugar donde se expone la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.